7 de la mañana con 42 minutos, avanzamos en ADN. Hoy revisamos a esta hora información internacional, porque ya lo hemos estado contando, la guerra en Rusia ya está en su tercer año, lleva 734 días, y el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, busca mayor... Ucrania. Perdón, en Rusia, claro. La guerra en Ucrania, claro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, busca mayor apoyo de Occidente, incluso una intervención directa. En los últimos días hubo algunas declaraciones, sobre todo del mandatario francés Emmanuel Macron, que dejaba la puerta abierta al envío de tropas a ese conflicto, y de eso hablamos a esta hora con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Guido. Gracias a ti por estar con nosotros. Guido, partamos por eso último de Macron, porque los países europeos, entre ellos España, se han ido desmarcando en las últimas horas de esas declaraciones, que ya decía yo, dejaba directamente la puerta abierta al envío de tropas al conflicto, ¿no? Sí, mira, si uno parte de la premisa de que las declaraciones caen en procesos racionales, uno debiera tratar de encontrar algún tipo de explicación racional a lo que declara Macron, sobre todo desde el punto de vista de la protección de los intereses franceses. O sea, que no lo dijo así porque se equivocó, porque se le ocurrió de último momento, digamos. Sí, pero yo creo que hay básicamente tres alternativas. Uno, de que Macron en realidad lo que está haciendo es sondear la opinión de los líderes occidentales para ver si es posible generar o amplificar el apoyo europeo al conflicto. Dos, de que, bueno, siempre hay un grado de combinación entre lo que ocurre al interior y lo que ocurre al exterior del país. Macron ha estado experimentando procesos complejos desde el punto de vista social y político, y la política internacional siempre va en contribución tal vez de aminorar parte de esos problemas. Y tres, que fue en realidad la hipótesis que presentó la Federación Rusa, de que acá Macron simplemente, producto tal vez de la emoción, de haber tenido recientemente una conversación de Putin, de estar un poco disociado tal vez de esta racionalización de las tomas de decisión de política exterior, simplemente dice lo que piensa, y es posible de que haya algo de eso, es decir, de que acá detrás de esto no haya realmente una política de Estado de Francia, sino que haya sido una alocución de Macron en un momento de presión que no traiga consecuencias, porque inmediatamente después de eso, además, tanto Alemania como algunos otros países europeos, incluyendo también el secretario de la OTAN, salen a desmentir la idea de que es posible tener presencia de tropas en Ucrania, porque ya Rusia ha dicho de que si eso llega a ocurrir, la amplificación del conflicto es básicamente una garantía. Guido, claro, y lo que alimentó la expectación que generó y la sorpresa, de alguna manera, la alarma que encendió Macron con sus palabras, considerando que además él estaba haciendo las veces de anfitrión de una reunión de líderes europeos justamente en Francia, por lo que uno cabría pensar que incluso habría conversado algo de esto con sus pares ahí de Europa en la previa. Esto ocurre en un contexto en que la Unión Europea se está fortaleciendo y la OTAN se está fortaleciendo con la incorporación de países nórdicos como Suecia en la última instancia, después de la aprobación de Hungría, y en un contexto en que otros países como la misma Finlandia, que tiene una tremenda frontera con Rusia, o Suecia, han declarado explícitamente que se están rearmando, que tienen que prepararse para la guerra con Rusia. Entonces, ¿cómo evalúas tú ese fantasma de una guerra internacionalizada en Europa que ha asomado con tanta fuerza en este par de meses? Sí, mira, yo lo abordaría de dos dimensiones distintas. Una es la dimensión tal vez político-diplomática, donde Europa y los Estados Unidos han generado un enorme esfuerzo por tratar de mantener al menos la impresión de unidad. Esto, de hecho, comienza con el liderazgo de Biden tempranamente en febrero del 2022, se extiende obviamente hasta este año, pero no sin problemas ni sin fracturas, digamos. Por un lado, ha habido esfuerzos gigantescos por parte de muchos actores en juego, pero particularmente los Estados Unidos, de tratar de comprometer la ayuda financiera y de insumos militares a otros países europeos que han estado renuentes a hacerlo, en particular la Alemania de Olaf Scholz. Y por otro lado, que tal vez la segunda dimensión, hay evidentemente cosas que no estamos viendo de manera visible, pero uno puede inferir que existen. Y esto es la fragmentación o la fisura de la Alianza Europea con vistas a cuál es el mejor mecanismo para comenzar a detener la guerra. Porque si uno lee entre líneas, lo que está claramente, a mi modo de ver, al menos presente,
es la suposición de que Ucrania no puede ganar la guerra si las cosas continúan como están, si la ventaja militar de Rusia se mantiene y se incrementa, y si, como lo hemos estado observando desde el año pasado en adelante, parece cada vez más complicado movilizar a la opinión pública europea para defender a Ucrania y para seguir manteniendo este flujo no solamente multimillonario de ayuda financiera, sino que también de insumos militares. Y ahí me parece de que secretamente o privadamente hay algunas voces, algunos analistas, pero yo creo que eso también refleja parte del establishment europeo, que están diciendo tal vez es mejor negociar ahora, donde Ucrania no está todavía en una completa posición de debilidad, que hacerlo en 1 año y medio más o en 2 años más, donde el avance ruso probablemente no se va a detener, las circunstancias probablemente van a seguir cambiando. Recuerden, tenemos en noviembre elecciones en Estados Unidos, donde no es improbable de que salga electo Donald Trump, y eso cambia también entonces el foco geopolítico. Entonces creo yo que está esta dimensión pública, tratemos de mantener una muestra de alianza, Rusia es el enemigo, tenemos que seguir apoyando a Ucrania, y luego privadamente hay una cuestión que creo que es más fisurada y más fragmentada de lo que se ve. Claro, pero de todas maneras Europa está dando pistas de defenderse como el resto del continente a lo que está pasando en Ucrania y a propósito de la invasión rusa. No sé si eso signifique un cambio de estrategia como para pasar al ataque como lo que planteaba Macron, pero estaba leyendo recién que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que va a proponer en las próximas semanas impulsar compras militares conjuntas dentro de la primera estrategia industrial comunitaria de defensa, y hace un paralelo o lo asimila a las realizadas con las vacunas de COVID-19 o el gas natural para rebajar la dependencia de Rusia. ¿Hay ahí una pista más concreta de lo que Europa va a hacer en este tercer año ya de la guerra, o no? Sí, es posible, es decir, inmediatamente después de iniciar la guerra hay un incremento. Pero sigue siendo de defensa, no de ataque, ¿no? Sí, no, claro, pero hay un incremento inmediatamente sustantivo después del inicio de la guerra en todos los presupuestos. Estábamos conversando con Guido Larzona y seguido, se había cortado un poquito. Ya, lo que estaba diciendo es que inmediatamente después de la guerra hubo un incremento en el presupuesto militar prácticamente todas las naciones europeas, y eso es innegable. Pero creo yo que también no hay que dejar de considerar de que las circunstancias tal vez geoestratégicas de Europa han cambiado. Hay un Estados Unidos cada vez más renuente de mantener compromisos a ese nivel. Hay una OTAN en expansión, pero que siempre cuenta con un actor, Turquía, estoy pensando, que muestra resistencia respecto a la ampliación de la OTAN. Es cierto de que se han aprobado, al menos en principio, la entrada de Suecia. Finlandia ha dado, como lo comentaban con anterioridad, señales de querer pertenecer, pero estos son en general procesos más bien largos, no ocurren de manera automática. Y creo que todo eso lleva entonces a intentar al menos replantear la posibilidad de una defensa europea de carácter distinta, no solamente porque no fue capaz de detener la guerra en Europa, y eso obviamente cambia los cálculos a posteriori, sino porque también la OTAN parece un tanto impotente respecto a cuáles son los desafíos, digamos, futuros, y sobre todo las consecuencias que esta guerra va a tener para los países, primero, que comparten frontera con Rusia, los países del Báltico, los que están más allá hacia el oeste de Ucrania, y en general los liderazgos europeos, que creo yo que han tenido que tener un esfuerzo muy importante para mantener el continuo flujo de suministro hacia Ucrania, flujo que probablemente va a disminuir con el correr de este año. Claro, el temor es a que Putin se convierta en una suerte de nuevo Hitler del siglo XXI y que busque expandir lo que él pareciera querer recuperar, que es el viejo imperio soviético o el viejo imperio ruso de la época de los zares, ampliando sus fronteras. Y ahí el temor de Finlandia, que declara explícitamente que se arma para enfrentar un escenario de posible guerra con Rusia, de la misma Polonia, que además en la historia tuvo sus guerras con Rusia, o ahora el temor en Moldavia a que el territorio en un área rara de Transnistria también sea absorbido por Rusia, más allá de lo que ya está haciendo Rusia en Ucrania. Pero ¿hasta qué punto, Guido, se condicen las declaraciones con los hechos? Porque, por ejemplo, ayer, después de esta quitada de piso, que en el fondo sus propios aliados le hicieron a Macron con esto de poner tropas eventualmente en Ucrania, Macron lo planteó también como una eventualidad, no como un hecho ni ningún anuncio.
después de esa quitada de piso, el propio canciller francés dijo, no, es que no se trata de poner tropas para ir a pelear con Rusia, sino que mejor dicho, poner tropas que no pasen ningún umbral de beligerancia. Es decir, ¿para qué? Para acciones, por ejemplo, de desminado de territorios o de lucha contra ciberataques. Entonces, presencia de tropas, pero eventualmente con otros objetivos, no de enfrentarse, ¿no es cierto?, en la línea de combate con los rusos. Y por otra parte, se le quita el piso a Macron, pero ya lo hemos comentado aquí mismo, hay una ayuda europea que se está fortaleciendo a Ucrania en términos de recursos y de armas, y Estados Unidos, junto con ayer también negar que vaya a poner tropas nunca a Estados Unidos en Ucrania, sí reafirma que va a fortalecer su apoyo militar, incluso ahora viene la etapa ya de los aviones F-16. Sí, es cierto, digamos, uno observa ciertas tensiones o contradicciones entre las palabras y las acciones. Yo creo que hay al menos 3 puntos en los cuales cabe poner la atención. Uno es la trayectoria de dichas acciones, particularmente cuando comienzan a rearmarse después de una declaración desafortunada. A mí me recuerda, por ejemplo, incluso como tú lo mencionaste, incluso el propio Hitler, que es más o menos la misma excusa que él dio cuando remilitariza la Renania antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y donde decía, no, estas no son realmente tropas, son personal que va a contribuir, digamos, a cosas, por ejemplo, como el desminado. Entonces creo yo que ahí hay que también considerar cómo es que la Federación Rusa interpretará acciones potenciales de ese tipo y cuáles son las trayectorias, que me parecen que son trayectorias negativas desde el punto de vista de los balances del poder. Es cierto que Estados Unidos había comprometido los F-16. La pregunta es cuál es el compromiso a mediano y largo plazo que va a tener los Estados Unidos y Europa para una guerra que probablemente nos va a acompañar durante todo este año. Es muy improbable que la guerra termine el 2024, pero que puede sentar las bases para el 2025. Y ojo, el tener supremacía del espacio aéreo, no conozco, puede que me falle algún caso en la memoria, pero no conozco ningún conflicto a nivel internacional que pueda sostenerse, ni menos ganarse por la supremacía del aire. Y de hecho, los propios Estados Unidos saben eso porque tuvieron las experiencias de Irak y tuvieron las experiencias de Afganistán y saben que de ahí salieron derrotados después de décadas de conflicto. Y tal vez lo tercero, bueno, tiene que ver con que detrás de esto, y ustedes lo deben saber mejor que yo, hay innegablemente la necesidad de contar con apoyo político más allá de lo que está ocurriendo en terrenos desde el punto de vista militar. Y ese apoyo político está asociado a cómo la opinión pública europea refrenda o no las decisiones que toman sus líderes y cómo sus líderes también deben poner atención a cosas que están ocurriendo al interior de sus propias naciones. Entonces es cierto que Biden compromete apoyo, pero también Biden tiene enorme tipo de problemas al interior de Estados Unidos y son sus propios electores lo que le están exigiendo a Biden tratar de reenfocar esfuerzos económicos al interior de los Estados Unidos más que afuera. Y yo creo que todo líder finalmente cae en ese tipo de paradoja, ¿no es cierto?, de que tiene desafíos internacionales, pero al mismo tiempo observa de que los desafíos internos en alguna medida explican su posibilidad de reelección. Y ahí está en juego, obviamente, muchas cosas de aquí a noviembre, al menos en ese país. Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, gracias por esta conversación con ADN hoy. No, muchas gracias a ustedes, que tengan excelente jornada. Gracias. Igualmente, buen día.